Desde el sector de Los Cartagos y con este bello paisaje de fondo, vamos de camino a esta nueva etapa de barrio en barrio, esta ocasión desde Vara Blanca. Los invitamos a que viajen con nosotros. Hoy en De Barrio en Barrio vamos de camino hacia Vara Blanca. No más iniciamos el viaje y ya el verde intenso de los pastos se roba la escena. La frescura del aire inunda los pulmones y el sol se asoma entre velos de fina niebla. Vara Blanca, una comunidad entre las nubes, es el quinto distrito del Cantón Central de la provincia de Heredia. Fue creado el 5 de julio de 1971 por medio del decreto 1819-G, separándose del cantón de Sarapiquí. Como particularidad, Vara Blanca se encuentra separado geográficamente de los demás distritos del cantón, situándose a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Heredia. Este distrito está ubicado en medio de la depresión del Desengaño, paso intermontano entre los macizos del volcán Poás y Barba. Para el año 2022, Vara Blanca contaba con una población estimada de 972 habitantes, muchos de ellos dedicados al comercio, turismo, agricultura de fresas especialmente y la ganadería lechera. Poblados como Jesús María, Legua, Montaña Azul, San Rafael y parte de Virgen del Socorro salen al encuentro del visitante, mostrando la calidez de su gente y la hermosura del paisaje. Bueno, Mariana, camino a Vara Blanca, nos hemos encontrado con un sitio muy particular, con una casa que tiene mucha historia. Pero Mariana, cuéntanos exactamente dónde estamos y también un poquito de la historia de esta casa. Bueno, estamos en el sector de Los Cartagos y esta casa tan bonita que tenemos atrás le perteneció al expresidente de la República, León Cortés Castro. Aquí él pasaba sus ratos de ocio cuando estaba lejos de sus asuntos políticos. Yo me imagino que aquí recibía amigos, conocidos, gente de la política, tal vez, personas cercanas. Claro, así lo recordó su compañero Víctor Elizondo en una nota periodística y también lo recuerdan algunos de nuestros amigos heredianos en redes sociales. Correcto. Mariana, ¿qué hacemos ahora? Pues sigamos para Vara Blanca, vamos, bueno, vamos. No perdamos más tiempo, vamos. Después
Después de conocer la casa del expresidente León Cortés Castro, nos dirigimos a la comunidad de Barablanca, donde vamos a conocer a un personaje súper importante de esta, don Eladio Morera, quien nos va a hablar un poco de la capilla y de qué trabajo realizaba. Acompáñenos. Bueno, y por fin hemos llegado a Barablanca y esta es nuestra primera parada, la antigua capilla de la comunidad. Les quiero presentar a don Eladio Morera. Él es oriundo de acá y todo un personaje. Don Eladio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, por dicha. Don Eladio, ¿por qué no empezamos si usted nos cuenta un poquito de la historia de esta capilla? Bueno, esta capilla fue construida en los años 70, 1970. Construida por... primero el que donó el terreno fue don Carlos Esquivel, un señor finquero de esta propiedad en ese entonces. Luego se le fue levantando con las ayudas de los vecinos, como el caso del Tomás Arrington Calvo, era un finquero de acá y tenía cerrajero, y él donó la madera para que se hiciera dicha capilla. Inclusive ahora van a ver la torre es hecha de roble, de esas maderas que ya no hay acá en Barablanca. Y sí, hay cosas bonitas que se ven, inclusive aquí tengo yo lo de la capilla, la historia de la capilla. Dice Templo Católico Antiguo. El terreno lo donó Carlos Esquivel. Carlos Esquivel. Se construyó aproximadamente hace 70 años. Gracias a Tomás Arrington Calvo, extranjero, quien tenía en su finca un aserradero, dio la madera aserrada para construir el templo. Luego los vecinos del pueblo, en esa época, con turnos y trabajo de mano, se levantó dicho templo. Fueron ellos Mela Miranda, Rosario Castillo, Fernando Castillo, telegrafista, Darío Morera, que era mi papá, Ramón Arce Jiménez, Benigno Arce Jiménez, Gilberto Arce, Manolo Arce, Danilo Macís Molina, Valentín Ramírez. Esa es la historia de la capilla, cómo fue que se levantó. Don Eladio, y usted nos mencionaba que se hicieron turnos. ¿Cómo eran esos turnos? ¿Qué había? ¿Qué vendían? Pues ese turno hasta chirrite se daba. Que es un barro que muchos no lo conocen porque se sacaba allá y cuando eso veía el resguardo, entonces era peligroso que lo agarraran a uno porque iba derechito a la cárcel. Entonces, sí, se levantó, gracias a Dios, con la pregunta que me hizo, perdone, porque a mí con el... ¿Cómo era el turno? ¿Cómo se hacía? ¿Qué actividades y qué se vendía? Bueno, se vendía de todo lo que se requiere en un pueblo como antes, que era, se mataba una gallina o se mataba, qué sé, el chancho, entonces ahí se hacían los tamales y todo eso, pero sí, bailecitos que también se hacían en ese entonces, pero sí, la verdad que costó levantar ese templo. Gracias a Dios hoy lo tenemos acá. Era una comilona y una bailadera también. Eso también, las dos cosas. Perfecto. Don Eladio, ¿por qué no vamos a conocer entonces la capilla? Bueno, ustedes es la que mandan aquí, ustedes son... Vamos. Don Eladio, y ahora que estamos en esta capilla tan bonita, a mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Por qué Barablanca se llama Barablanca? Bueno, seguro porque el primer que entró a estas tierras vio un palo blanco, que era de cáscara blanca. Y yo creo que por eso viene el nombre de Barablanca. Y se quedó así. Y se quedó así. Bueno, y usted que es oriundo de esta comunidad, ¿nos podría contar un poquito cómo fue su niñez, cómo se vivía en esos tiempos? Bueno, antes era una partera que lo veía uno, y yo nací en la casa, y ahí,
Una tía mía que se llamaba Tía Tina, era la que vivía aquí en todo el río de Bahía Blanca. En ese entonces que eran muy escasas las casas también. Era la partera. Era la partera. Era la partera. ¿Y qué juegos tradicionales tenía usted? ¿Qué jugaba cuando era niño? Desde pequeño, fútbol. 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 ¿Y en la escuela, cómo era su escuela? Bueno, era muy bonito, esos tiempos eran bonitos. Los educadores eran muy estrictos. Y era bonito venir a la escuela. A la escuela. Don Eladio, a mí me dijeron que usted tiene un sobrino que se llama Don Weiner. ¿Por qué no lo vamos a conocer? Correcto, ustedes son los que mandan. Vamos. Ok. Nos encontramos con don Weiner González Morera, sobrino de don Eladio, aquí en esta plantación de fresas. Don Weiner, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué dicha. Bueno, don Weiner se dedica al cultivo y le vende a los distintos negocios de la localidad. Don Weiner, queremos saber cómo llegó la fresa aquí a Bahía Blanca. Sí, la fresa llegó por el año 1986-87. Unos señores de la zona, de apellido Robert, ellos fueron los que la trajeron. En ese entonces fue donde se trajo, y en ese momento la fresa venía y se sembraba en una camita, ¿verdad? Era una camita, en esa cama se ponía un milicotúnel, se llamaba, es un plástico transparente, por las lluvias y de todo. Ya después implementamos con invernaderos y de todo, ya a través de los años. Pero sí, la experiencia de quien trajo la fresa aquí fue esos señores, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio de este cultivo para la comunidad de Bahía Blanca? Y bueno, hablándolo como para mi persona, como familia, aquí trabaja mi hijo, mi esposa y algunos colaboradores que nos ayudan, nos dan el sustento del día a día, ¿verdad? O sea, nos podemos llevar, como dicen así, los frijolitos a la casa. Y aparte de eso, sinceramente es algo muy importante porque para el turismo, aquí esta zona es muy turística, y entonces la gente a los comercios y todo, entonces se le vende en la zona, entonces eso ayuda mucho, ¿verdad? Don Weiner, ¿y nos puede hablar un poquito de su emprendimiento, donde estamos aquí? Ajá, sí, bueno, como ven así, estas camas son, están en ambiente protegido, son camas hidropónicas, esta fresa es hidropónica, 100%, y como tal es un emprendimiento que hace 5 años lo tenemos, y primero lo teníamos así, tradicionalmente en una cama en el suelo. Decidimos cambiar a este sistema y nos da muy buen resultado, ¿verdad? Perfecto. Don Weiner, muchísimas gracias. Vamos a dejar esta nota hasta aquí y vamos a continuar en De Barrio en Barrio. Estamos de vuelta en su programa de Barrio en Barrio y nos encontramos en un lugar muy especial con el volcán Poás en el horizonte y muy bien acompañados de don Juan Carlos Ugalde, un escultor y además un empresario de la zona. ¿Cómo está don Juan Carlos? Don Luis, muy bien y bienvenido a su casa, don Luis. Bueno, muchísimas gracias. Háblanos un poquito de esa faceta de escultor suya. ¿Cómo inició? ¿Cómo empezó usted en ese arte?
Bueno, yo desde niño usaba hacer figuras como cualquier niño, cerámica, encontraba alambres botados en la calle que tal vez el ICE dejaba y me acostumbré a hacer figuras, alacranes, culebras, eso de que el niño le gustaba ponérselo en el cuello y jugar. Ya después hacía trabajos en la escuela, lo que es figuras y, y así sucesivamente hasta que en algún momento de este trabajo pensé en que tenía que hacer una especie de legado, una especie de yo estuve aquí en este mundo y preferí hacerlo mediante animales que fueran ojalá de la zona y que proporcionaran algún tipo de mensaje. Eso fue la razón. Bueno, estamos aquí acompañados de la escultura de un animal impresionante, un animal místico, legendario. Es el famoso oso hormiguero gigante, también conocido como el oso caballo. Bueno, sobre ese animal hay mitos, hay relatos, hay leyendas. Se cuenta que en algunas comunidades, en algunas regiones montañosas, habían quienes les daban cacería indiscriminada, confundiéndolos con brujas. Pero bueno, ¿quién mejor que don Juan Carlos para que nos cuente un poco sobre este animal y sobre la decisión también de esculpirlo, ¿verdad? Sí, efectivamente la razón de que yo lo hiciera era que me acordaba de mi abuelo, que nos contaba de ellos y de una especie de grito muy específico que ellos tenían y golpeaban hasta las puertas de las casas. Ellos enojados se levantaban en dos patas y eran capaces hasta de derribar puertas. Eso me contaba mi abuelo y esa es la razón del que eligiera como ellos, porque aquí yo no he llegado a ver y me dicen que ya no existen. Y de parte de mi nostalgia, pues quise hacer algo en recordatorio de ellos y ojalá que vuelvan, que es el primero de los que vuelvan. ¿Y cómo hizo el pelaje? ¿Cómo fue la técnica para poder desarrollar la escultura? Estuvimos pensando en varias formas. A mí me gustan siempre los detalles, hacer algo diferente en las cosas. Él es mecate cabuya, y lo que hacíamos era que lo desmembrábamos y lo volvíamos pelusa. Y luego mi hermana se encargaba de darle el color. De hecho, todos los animales tienen alguna característica diferente y ella lo que hace es darle la vida, ¿eh? Bueno, continuamos destacando el valor de la fauna a través del arte de don Juan Carlos y esta vez, bueno, vamos a conversar sobre la guatusa, un animal muy conocido en zonas montañosas, en comunidades rurales del país, que se cuenta inclusive que comunidades autóctonas utilizaban los huesos del animal para fabricar maracas. Pero ¿quién mejor que don Juan Carlos, por si nos quiere ampliar y contar un poco más sobre este animal y qué lo motivó a esculpirlo? También tiene su historia. Originalmente se daba mucho en el pueblo natal mío, que es Poás. El abuelo mío tuvo una crianza de ellos y quise hacer algo más también de acuerdo a lo que él nos contaba a nosotros de ellos. En parte era porque tampoco las veo por aquí ya. Entonces fue el primer animal de toda la serie que hice. Él pues está con la idea de un animal que en teoría debería estar por aquí. Él es de bosque completamente. Y no se ve ya mucho. Esa es la razón. La gente lo comía y entonces igual lo cazaban a la hora de lo que ellos llaman montear. Entonces sí quise hacerlo como reverencia a los animales que están en esta zona y que ya no se ven en ella. En el caso suyo como artista, don Juan Carlos, nos interesa preguntarle cómo logra usted trasladar esa imagen que usted tiene del animal y plasmarla a través de esta obra, a través de su arte directamente. Normalmente lo que hago es que veo el lugar donde la quiero ubicar y me imagino el animal
Después veo fotos, unas 10 fotos. Sé que el animal tiene que ser único, no puede ser una copia de otro animal porque no es mi idea. Mi idea es que el animal sea único. Más que, por ejemplo, en este caso, que agarré este tronco como la base de él tendrá su posición con respecto al tronco y tenía que ser un poquito más grande para que fuera visible al ojo de las personas. Entonces él es un animal que en ese sentido es único. Entonces tenía que ver varias fotos y ubicarla en el lugar de acuerdo a las imágenes que ya tenía en la mente, ¿eh? Y de esta manera terminamos el primer episodio de Barrio en Barrio desde Vara Blanca. Pero espere, aún nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Así que los esperamos este 27 de enero para el estreno del segundo episodio, a las 7 p.m. por estas mismas plataformas. En el próximo episodio aprenderemos un poquito más sobre el cultivo de las fresas, las anécdotas de un polaco de la zona, interesantes lugares que visitar y el amor de un lechero por su trabajo. Además, ¿será que volvemos a encontrar a Catalina en el camino? Esto y mucho más en De Barrio en Barrio desde Vara Blanca. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con sus amistades y familiares. Les invitamos a que viajen con nosotros.